X-Men está muy bien hecha y no solo por las grandes interpretaciones de sus actores, sino porque toma a una de las agrupaciones más reconocidas de los cómics, extrae su esencia y nos da una película entretenida, icónica y con un potente mensaje social. Prepárate porque en este video te contaré lo buena que es la primera adaptación de X-Men. X-Men es originalmente una serie de cómics de Marvel creados por Stan Lee y Jack Kirby en 1963. Si bien esta primera etapa de los personajes fue un fracaso, siendo cancelada en el número 66 del año 1970, la serie fue retomada en el año 1975. Tuvo una larga etapa con el escritor Chris Claremont, en donde también se le cambió el nombre a Uncanny X-Men y terminó siendo reconocida como una de las franquicias más rentables de la editorial. De hecho, en 1991 se lanzó el cómic X-Men 1, que hasta el día de hoy sigue siendo el cómic más vendido de la historia. Los mutantes son una especie con habilidades extraordinarias comúnmente usadas como superpoderes. El Gen X es el que les da estas capacidades y comúnmente se activa en la adolescencia y en situaciones de estrés. El argumento principal de las historias es que los mutantes son odiados y temidos por el resto de la humanidad debido a las capacidades que ellos tienen. Por un lado están los mutantes del profesor Charles Xavier, que son los X-Men, que defienden a la humanidad, y por otro lado están los seguidores de Magneto, los que quieren que el Homo sapiens se subyugue a la especie mutante. En realidad la historia de los X-Men es tan larga que los malos en algún momento serán buenos, los buenos eventualmente serán malos, habrá cambios de bando, habrá muertes, habrá resurrecciones, personajes morirán, vivirán, volverán a vivir, volverán a morir. Pero en realidad este es más o menos el argumento principal que tiene la historia. Por muchos años se intentó realizar una adaptación cinematográfica, aunque sin mucho éxito. En 1984, Orion Pictures estuvo en conversaciones con James Cameron y Catherine Bigelow para adaptar a los X-Men, pero nada de esto llegó a buen puerto. Luego, en el 94, 20th Century Fox adquirió los derechos cinematográficos de los X-Men tras la casi quiebra que tuvo Marvel, y en el 96 contrató a Bryan Singer para que dirigiera la primera película. Luego de reunir a un elenco de actores consagrados y de jóvenes promesas, la película vio la luz el 12 de julio del 2000, siendo un éxito de taquilla y dando lugar a una extensa saga de películas. Pero, ¿a qué se debe el éxito de X-Men? Eso es lo que vamos a analizar ahora. La primera escena no solo se encarga de contar el origen de Magneto, sino que hay que analizarla un poco más en profundidad. Una de las principales aristas de la Segunda Guerra Mundial es el conflicto étnico-racial que significó el aniquilamiento de la población judía por parte de los nazis. Ver a la población judía caminando por los campos de concentración de Auschwitz no es solamente para mostrar el trauma que tiene Magneto, sino también es para evidenciar lo que él cree que le pasará a la población mutante con la humanidad. Magneto vio la peor cara de las personas y eso literalmente lo lleva grabado en el cuerpo. Además, él debe ver que el proceso que llevan los mutantes con la humanidad debe ser muy parecido a la situación que vivieron los judíos con los nazis. Por lo tanto, él cree que eso es lo que va a pasar y eso es lo que quiere impedir. Esto es muy importante para la película y lo que realmente hace que Magneto sea un personaje tan bueno. Él no es un supervillano que quiere dominar el mundo porque sí, sino que tiene una real justificación de por qué hace las cosas y un trauma detrás que no quiere que se vuelva a repetir. Poner esta escena como la primera de la película es muy inteligente porque si bien el conflicto mutante es algo ficticio, sí se puede conectar con algo de la realidad que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces el público inmediatamente puede realizar esa asociación en su cabeza. No es una escena puesta al azar que después no se retoma en la película, sino que es el director intentando explicar el conflicto central a través de una situación que se pueda sentir más familiar para todo el mundo. La historia de los mutantes es la misma que han sufrido las minorías. Si bien la lucha de la comunidad negra y la comunidad LGBT son las más emblemáticas, esto también se traspasa a otras minorías, como pueden ser los inmigrantes, ciertos tipos de religiones o incluso las neurodivergencias. Ese argumento tiene que ser la base central de una buena historia de X-Men. Si bien algunas personas pueden sentir que esto es repetitivo, lamentablemente esto es así, y si bien a las minorías se les ha seguido integrando en la historia de la humanidad, la lucha continúa hasta el día de hoy, así como la lucha de los X-Men en los cómics. Es por eso que las historias más malas de los mutantes suelen ser las más simples, es decir, la típica de buenos contra malos que se enfrentan en batallas épicas por el dominio del mundo. Una buena historia de X-Men siempre tiene que tener un peso social adicional que le dé otra capa a la historia. Stan Lee decía que los personajes de Marvel operaban en el mundo real y tenían problemas reales. Si bien yo pienso que igual se está pasando un poco a caca con este enunciado, o si no preguntémosle a Alan Moore, sí creo que esta definición calza un poco con los X-Men. Por esta razón y tras mostrar el holocausto, la película pasa inmediatamente a la actualidad, en donde vemos el debate social por la presencia de los mutantes en la humanidad. Me encanta que en el argumento de la película los mutantes no estén recién apareciendo y que ya estén instalados en la humanidad y que ellos estén intentando lidiar con esta situación. El conflicto central es que la raza humana teme de las habilidades de los mutantes y están intentando controlarlos. Para eso están intentando
buscando implementar un acta de registro en donde cada mutante será identificado por el gobierno. Esto es una política súper autoritaria, imagínenlo como que en la realidad alguien por ser gay tuviera que informárselo al Estado. Así de ridículo suena, sobre todo viniendo de un país con una ideología que supuestamente aboga por la libertad de sus ciudadanos. ¡Viva la libertad, carajo! Lo bueno de esto es que si bien Magneto es el villano de la película, los reales malos son los que no aceptan a los mutantes en la sociedad. Ahora bien, estos malos también tienen una justificación, ya que Magneto es una persona con ideas un poco extremas y les da el argumento perfecto para odiar a los mutantes. Hay que decir que la película está estructurada de forma muy ordenada. Primero se nos presenta el conflicto de la historia, luego conocemos a los protagonistas, luego a los secundarios, tenemos los puntos de quiebre en los lugares precisos y ambos se relacionan entre sí. Esto quiere decir que ni el director ni el guionista quisieron jugársela con una estructura muy complicada, sino que prefirieron hacer un guión que se sustentara por sí solo. De esa forma, centraron todos sus esfuerzos en desarrollar a los protagonistas, que yo creo que es el gran fuerte que tiene esta película. Tras la audiencia en el Congreso en donde se debate la idea del acta de registro de los mutantes, Magneto comienza a ejecutar su plan de convertir a todos los líderes mundiales en mutantes. Aquí siento que el guión se cae un poco no por la idea en sí de Magneto, sino por la forma de ejecutarla. Se supone que Magneto tiene una máquina para convertir el ADN humano en ADN mutante, pero en realidad nunca se nos explica de dónde saca esta máquina, si la inventó él, y solamente se nos dice que la tiene y que funciona con sus poderes. A mí me gusta cuando los guiones presentan cosas como si ya todos las supiéramos y solamente se dedican a desarrollar la trama, pero creo que a veces, en casos como este, es importante explicar algunas cosas que podrían ser importantes para el argumento. Por ejemplo, Magneto es una especie de genio tecnológico que creó la máquina, o hay algún tercero que lo está ayudando. Estos son puntos que perfectamente se podrían desarrollar en la historia, pero que aquí no se profundizan. Fuera de eso, el ritmo de la película es muy bueno, logra intercalar escenas de acción y diálogo que sirve para que la película avance, pero que a la vez no se sienta aburrida. Logra darle el tiempo necesario tanto al desarrollo del conflicto como a los personajes principales, sin olvidar que esto es una película de superhéroes y que también queremos ver acción y buenos efectos especiales. Una de las mejores cosas del guión es que rápidamente logra instalar las relaciones interpersonales entre cada uno de los protagonistas. La escena de Javier y Magneto en el Congreso nos dice inmediatamente que ellos están en polos ideológicamente opuestos, pero eso no quiere decir que se odien, al contrario, se nota el respeto entre los dos y que discuten mediante sus argumentos y no en un combate con sus habilidades mutantes. Otro ejemplo de esto es cuando Wolverine conoce a los X-Men. En esta escena vemos como las personalidades de Scott y Logan se contraponen desde un principio. Cyclops es el líder, el tipo que es recto, que siempre hace lo correcto y que sigue las reglas del profesor Javier. En cambio, Wolverine le da lo mismo todo, e incluso se burla de algo tan básico como los nombres de los mutantes que tienen los personajes. Pequeños detalles así hacen que el espectador pueda empatizar más con unos personajes que con otros, lo cual está bien ya que le da una verosimilidad a la película. Además le da una buena dinámica de grupo a las escenas, lo cual siempre es positivo considerando que hay varios actores en muchas escenas. Charles Xavier y Magneto son los dos personajes más importantes de la película. A través de ellos vemos las dos posturas de la raza mutante en una relación muy parecida a la que tenían Malcolm X y Martin Luther King. Si bien ya fue desmentido que su creación fue en base a ellos, sí podemos ver una similitud en su relación. Una de las cosas que más me gusta es que Charles y Eric no son enemigos, ellos pueden estar juntos, pueden debatir, pero son los ideales los que se interponen en que tengan una relación mucho más cercana. Ambos son polos opuestos de una misma lucha y con diferentes métodos para proceder. Esto se explica en la fantástica escena del ajedrez. En ella, Magneto quiere tomar la ventaja rápido, sacrificando la mayoría de sus piezas para conseguir su objetivo, que es capturar al rey. En cambio, Charles resguarda las suyas lo máximo que puede hasta que ya es inevitable y tiene que sacrificar algunas, pero siempre intenta que las bajas sean mínimas. Esto se repetirá a lo largo de toda la saga, en donde los juegos de ajedrez representan lo distinto de su pensamiento y la lucha ideológica que mantienen. En términos de guión, ambos son los que hacen avanzar la trama, sobre todo Magneto. Es él quien rapta al senador Kelly, quien anda buscando a Wolverine y a Rogue, y los demás personajes solamente reaccionan ante estas acciones. El profesor, por su parte, se encarga de explicarle algunas cosas al espectador, presentar a algunos personajes y también funcionar como ancla emocional para los buenos y contrapunto ideológico para los malos. Wolverine es sin duda el personaje más popular de X-Men y está muy bien representado. En las dinámicas de grupo, él es el rebelde, el que va contra las reglas y el que siempre cree que su forma de hacer las cosas es la mejor. Por eso choca tanto con Scott, porque son realmente opuestos, pero pese a eso, en ciertos momentos logran dejar de lado sus diferencias y ponerse a trabajar juntos por un objetivo, haciendo que sus dinámicas sean bastante entretenidas.
Sin embargo, el haber vivido tantas cosas y tanto tiempo le permite tener una madurez un poco más explícita en el 1 a 1, al menos con los personajes que son adolescentes. Pese a que sea totalmente diferente a su versión de los cómics, el personaje de Rogue en esta película me gusta mucho. Siento que es realmente la única que vive las reales consecuencias de ser una mutante al tener que literalmente alejarse de todos. Sí me hubiera gustado, no solo en esta película, sino que en las posteriores, que se desarrollara mejor sus habilidades, pero dentro de todo es un personaje que funciona y que es perfecto para mostrarle al público que no siempre tener superpoderes es un motivo de alegría. Siento que un aspecto en el que realmente la película se cae es en sus secundarios. Por ejemplo, Cíclope, Jean y Tormenta no tienen un desarrollo claro y tampoco escenas muy memorables. Creo que el más interesante de los tres es Scott, que al menos tiene una buena dinámica con Wolverine. Después vendría Jean, que se ve que realmente no está mostrando lo poderosa que es, y por último estaría Tormenta, que en realidad no tiene un gran desarrollo y perfectamente pudieron haber puesto cualquier otro X-Men en lugar de ella, pero está ella porque es un personaje icónico de los cómics. ¿Para aquí vamos a hablar de Mystique, Sapo y Sabretooth, que son los secuaces más genéricos que pueden tener un villano, los cuales apenas dicen un par de líneas? Obviamente rescato al personaje de Raven, por lo que significó la caracterización y el maquillaje, que son perfectos, los efectos especiales para representar sus poderes y que tiene buenas escenas de acción, siendo muy inteligente. Pero más allá de obedecer a Magneto en todo lo que diga, ninguno de los tres tiene realmente un desarrollo en la película. El senador Kelly es un buen personaje, pero tremendamente desaprovechado. Es un político que sin tener absolutamente ninguna habilidad especial logra poner en jaque a todos los mutantes. Él representa el ala más conservadora y tal vez republicana de la sociedad, demostrando un odio hacia la población mutante. Lamentablemente lo matan en esta película, habiendo contado con muy pocas escenas, y hubiera sido un gran personaje para las secuelas, ya que en ellas se le tuvo que reemplazar con muchos personajes que cumplían la misma función. Las películas de superhéroes tienen que cumplir con dos aspectos fundamentales que son esenciales, sobre todo si pertenecen al género de acción, es decir, contar, valga la redundancia, con buenas escenas de acción y también con buenos efectos especiales, o al menos buenos efectos prácticos si es que no cuentan con el presupuesto adecuado. En este caso creo que los dos se cumplen de buena forma. Creo sí que las escenas de acción no se sienten tan dinámicas, pero la verdad tampoco es que sean aburridas, y en todo caso es algo que va a ir mejorando con el paso de las películas. Lo mismo pasa con los efectos. Lo de Mystique está muy bien hecho, considerando que probablemente era uno de los principales desafíos en este apartado, y hay otras escenas en donde el CGI se sustenta de buena manera. Otras cosas como el color, la fotografía o el sonido son muy secundarios en realidad y solamente se cumple con lo mínimo. El apartado de vestuario me parece muy curioso porque casi ningún personaje tiene su atuendo de los cómics, salvo tal vez Magneto, que se parece un poco más. Entiendo que los realizadores encontraran un poco ridículo aquello, pero creo que se pudo haber hecho un esfuerzo en adaptar los trajes clásicos y no simplemente poner cuero negro. En todo caso, esto es algo que no cambió con el paso de las películas, pero que parece que sí será corregido en Avengers Doomsday. X-Men no solo es una gran película de superhéroes, sino que es una buena película en general y una buena adaptación de los cómics pese a las grandes diferencias que tiene con ellos. El guión está muy bien hecho, sobre todo al no quedarse en una simple historia de buenos contra malos. Al contrario, le da un peso especial a la trama, poniendo como eje clave el conflicto mutante con el que muchos espectadores se pueden sentir identificados. Ahora bien, lo más destacado son los 4 protagonistas que tiene, que son los que se llevan toda la película, y en 2 de ellos principalmente es en los que recae todo el peso actoral. En términos técnicos, la cinta cumple con lo esencial que deberían tener estas películas, volviéndola un producto entretenido que presenta un universo muy interesante y que obviamente deja con ganas de ver más en las siguientes secuelas, que obviamente serán analizadas en un futuro dentro del canal.